Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo podcast. En el episodio de hoy te voy a explicar, te voy a relatar qué es exactamente lo que yo hice y qué es exactamente lo que yo haría a día de hoy para pasar de ser, como yo fui, un empleado deprimido, sin propósito, angustiado por tener que ir a un empleo que detestaba cada día, a pasar a ser un emprendedor con 2 empresas o una empresa y media, con propósito, con nuevas metas, pleno, contento, etcétera. Si no me conoces, mi nombre es Alejandro López, tengo 34 años y llevo más de 15 años trabajando en temas como desarrollo personal, actitud positiva, trabajando temas como venta, oratoria, liderazgo de equipos, un largo etcétera. Durante este camino me he arruinado 3-4 veces, quedándome a cero varias veces en mi cuenta de banco, no sabiendo qué iba a comer o dónde iba a vivir en ese mes. Y durante este tiempo me he equivocado tantas veces, he hecho muchas cosas bien, pero me he equivocado tanto que en este podcast mi compromiso es aportarte el máximo valor posible y de alguna manera poder ayudarte, motivarte e inspirarte a que puedas tener mejores resultados. Y en este capítulo, como te relataba, te voy a explicar cómo en 2014, si no me equivoco, 2014, aproximadamente 2013, yo estaba saliendo de montar mi primera empresa que era básicamente una empresa de comerciales, básicamente una empresa donde éramos un grupo de comerciales que vendíamos productos a puerta fría, y llegó un momento que no me vi con coraje, no me vi con capacidad, con un bajón que tuvo la empresa, no me vi con capacidad de volver a levantar, de volver a tomar la humildad necesaria para volver a levantar la empresa y volver a tener buenos resultados. En ese momento pasé por una crisis existencial porque había tenido muy buenas épocas, había cosechado buenos, en ese momento, éxitos profesionales durante los últimos años, y estaba pasando por una de mis primeras crisis existenciales donde tuve que cerrar mi primera empresa que monté con mucha ilusión, donde después de cerrarla obviamente me quedé arruinado a 0 euros, con deudas, debiendo dinero, y con una depresión, con un estado anímico que me hizo recluirme en mi casa, en mi piso. Yo en ese momento ya estaba independizado, me hizo recluirme en mi piso durante 30 días sin salir a la calle, reencontrándome conmigo mismo, básicamente volviendo a conocerme, tomándome un tiempo para mí. Venía de unos cuantos años de trabajo muy intenso, sin prácticamente vacaciones, y eso me pasó factura. El problema básicamente, que es uno de los puntos que también tocaremos hoy, el problema básicamente es que yo ese negocio lo construí, yo esa empresa la construí con el único objetivo, con la única meta de ganar dinero. Y la motivación que me llevó a crear ese negocio, a crear esa empresa, fue exactamente el motivo por el cual hizo que la tuviera que cerrar. Porque mi única motivación, mi único objetivo era el puto dinero. Entonces, como no había más que ese aliento, que esa motivación, al final no tuve el coraje o el valor, o llámalo como quieras, de volver a trabajar desde los inicios, trabajar desde el primer escalón para volver a levantar la empresa. Y como te digo, estuve durante 30 días recluido en mi casa, no quise salir, porque cuando estás en un estado mental tan negativo, no quieres ni siquiera salir a la calle para que nadie te vea. Y después de contraer deudas, etcétera, decidí, y después de llevar varios años, esto fue en 2013 más o menos, yo llevaba desde 2008 trabajando pues básicamente a comisión, como digo, emprendiendo, etcétera, y a partir de ahí fue uno de los puntos, fue una de las primeras veces que yo me arruiné totalmente, quedé con deudas y me busqué un empleo, me busqué un trabajo. Busqué un trabajo, al final el primer trabajo que me salió es donde empecé a trabajar. Yo trabajaba 7 horas al día, de lunes a viernes, 7 horas al día, y ganaba, te digo de memoria, aproximadamente 800 euros.
por 7 horas al día. Trabajaba de teleoperador atendiendo, primero empecé en la misma empresa, llamando a personas que debían dinero en una serie de servicios. Tenía que hacer un servicio de recobro donde llamaba a personas para cobrarles deudas que tenían. Y después, como vieron que se me daba bien, me pasaron a otro departamento de la misma empresa donde yo atendía reclamaciones, llamaba a personas que habían puesto una reclamación y tenía que darles la noticia de la resolución de esa reclamación. Bueno, era un trabajo básicamente muy de fábrica, muy de proceso de fábrica, muy de robot. El perfil de esa nunca me adapté. Hice buenas amistades, obviamente. La verdad que conservo una muy buena amistad de esa época. Hice muy buenas amistades, conocí a personas extraordinarias en esa época, pero desde el primer día hasta el último sentí que no encajaba en el perfil de personas que trabajaban ahí. Sentí que yo venía de un mundo del cual yo cuando acabé en esa empresa sentí que las personas tenían una mentalidad tan diferente a la mía, tan diferente, que nunca me acabé adaptando. Yo estuve en esa empresa, saldé mis deudas, básicamente cada mes que pasaba en esa empresa me sentía peor anímicamente. Hubo un punto en el cual recuperé algo de autoestima, algo de ánimo, pero en el momento que llegué a ese punto, a partir de ahí, cada mes que pasaba estaba más agobiado, estancado, hasta el punto en que empecé a notar cómo empecé a entrar en depresión, literal, estaba deprimido. Llegó un punto incluso en el cual yo en el descanso tenía que fumar porros, tenía que fumar marihuana en el descanso para volver a subir a mi puesto de trabajo, a atender personas hablando por teléfono, totalmente colocado de marihuana. Y hasta que llegó un punto cuando llevaba 1 año y 2 meses, 1 año y 3 meses, que estaba tan agobiado que tuve que marchar de ahí. Tuve que marchar, estaba tan deprimido, había saldado mis deudas, o la mayoría de ellas, había saldado mis deudas, a pesar de cobrar una miseria, a pesar de cobrar 800 euros, pues conseguí saldar mis deudas. Y cuando salí de ahí empecé otro proyecto que me dio los ánimos y luego me contrataron para dar formaciones y hacer como de mentor, o no mentor, sino hacer como reuniones con comerciales para levantar sus ánimos y sus ventas, y hacer formaciones, hacer mini conferencias de motivación, etcétera. Y eso con un proyecto que luego no salió bien, un proyecto de emprendimiento, un proyecto que a día de hoy sigue funcionando para el otro socio. Todo ese conjunto de cambiar mi día a día en una oficina asquerosa, monótono, un trabajo monótono, de llamar a personas que están enfadadas porque habían reclamado, encima muchas veces dabas malas noticias, y todo eso sumado a que me colocaba con marihuana para poder sobrellevar todo eso, y pasé a empezar un nuevo proyecto de emprendimiento, empezar a dar charlas a grupitos pequeños de personas y charlas individuales a comerciales para ayudarles a aumentar sus ventas, sus ánimos, etc. Y todo eso volvió a que mi autoestima, que mi autoconcepto volviera a mejorar. ¿Cuál fue el problema? Que a pesar de todo esto, yo seguía cometiendo el error, yo seguía escapando de mi vida con marihuana en el momento que acababa mis jornadas laborales. Y eso hasta el día de hoy, pues ya hace más de 5 o 6 años que no fumo tabaco, porros, evidentemente no tomo alcohol, drogas, etc. Eliminé totalmente los vicios, adquirí nuevos hábitos que me convirtieron en una mejor versión. Evidentemente sigo trabajando día a día en ser pues mejor versión de mí mismo cada día. Y ahora te voy a explicar exactamente cuál es la clave que yo creo que me hizo a mí pasar de ser un empleado deprimido, sin propósito en la vida, sin ganas de ir al trabajo, a ser un emprendedor
pues con propósito, pleno, feliz, con objetivos, con metas, mejorando cada día, con ese deseo de seguir mejorando, etcétera. Perdón. Entonces, el primer punto, y este es el más importante, tienes que tener claro qué es lo que quieres. Tienes que tener claro cuál es tu propósito. Tienes que tener claro cuál es tu misión. Tienes que plantearte, antes de pensar nada, tienes que plantearte qué es aquello que haces de forma natural, sin esfuerzo y se te da bien. No puedes, te voy a decir lo que no puedes. No puedes plantear un proyecto de emprendimiento, no puedes plantear abrir una nueva empresa, abrir un nuevo proyecto, una nueva empresa, un nuevo negocio, solamente pensando en dinero. No puedes abrir un nuevo proyecto de emprendimiento solamente pensando en que el objetivo es ganar dinero. Porque ese motivo, ese objetivo tiene tan poco valor que al primer vendaval, al primer obstáculo, querrás abandonar. Entonces, tienes que pensar qué es aquello que de forma natural desde siempre se te ha dado bien. ¿Qué es aquello que de forma natural siempre has hecho bien y que los demás han visto, han destacado como una virtud en ti? Cuando tengas eso, lo único que tienes que hacer es fijarte en cómo poder solucionar un problema aportando tu don y tu talento y ponerlo al servicio de los demás para solucionar ese problema. En el momento que tengas esto, tendrás lo más importante. Perdón. Lo más importante que la mayoría de personas ni siquiera se han planteado ni una vez en su vida, que la mayoría de personas ni siquiera han llegado a plantearse nunca cuál es tu propósito de vida, cuál es tu misión, para qué estás aquí, qué es aquello que de forma natural sabes hacer y los demás no, qué es aquello que sin esfuerzo haces y los demás destacan como una virtud en ti. De igual manera que una ardilla salta de árbol en árbol sin esfuerzo, de igual manera que un salmón surca el río hacia arriba a contracorriente sin esfuerzo, de igual manera que una ballena salta desde el océano desde el mar y vuelve a sumergirse, a zambullirse sin esfuerzo de forma natural, porque es lo que han venido a hacer. Entonces, tómate un tiempo para pensar qué es aquello que haces de forma natural, qué es aquello que sin esfuerzo, de forma innata, has hecho toda tu vida y los demás han destacado en ti. Piensa cuando eras un niño o una niña y qué era aquello que hacías sin esfuerzo, qué era aquello que te gustaba, perdón, qué era aquello que disfrutabas hacer y que te gustaba y que no suponía un esfuerzo para ti. Eso es el punto más importante. En ese momento tienes que pensar en cómo solucionar un problema poniendo ese don, ese talento al servicio de los demás. Bueno, si has visto un corte minutos antes es porque se me ha cortado la grabación. La verdad que había quedado un podcast muy muy chulo. He tenido que regrabar toda esta última parte. A modo de resumen, no abras un negocio, no abras un proyecto de emprendimiento, no empieces un proyecto pensando solo en dinero, porque eso te traerá amargura, te traerá no ser pleno, te traerá no estar en sintonía, te traerá no estar alineado o alineada con tu propósito y a la larga ese proyecto no te hará feliz, no te hará feliz. Piensa en tu propósito y en el momento que tú pongas tu propósito de vida, tu misión al servicio de los demás, ayudes a personas a solucionar problemas poniendo tu don a su servicio, en ese momento de forma inevitable el dinero llegará a tu vida. De forma inevitable, de forma natural, igual de natural que un salmón va río arriba contra corriente, de igual manera que un león duerme o un león caza o un hipopótamo nada por el río, de igual manera llegará de forma natural porque estás poniendo tu don al servicio de los demás. Te agradezco muchísimo el like, la suscripción, el comentario. Debes seguirme en Instagram si te gustan este tipo de podcast, porque en Instagram documento mi cambio físico y mental y documento mi día a día con obstáculos y con aprendizajes
y debes seguirme en Instagram para inspirarte a ser tu mejor versión. Si quieres acceder a mis mentorías gratuitas a través de correo electrónico, donde cada día al mediodía estoy enviando un correo electrónico con experiencias, aprendizajes, obstáculos de mi día a día y de los últimos 15 años, tienes que enviarme un DM, un mensaje directo por Instagram con la palabra mentoría y entrarás en mis mentorías totalmente gratuitas. Espero que te haya gustado este podcast, espero haberte aportado valor y nos vemos en el próximo podcast. Chao.